Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Si por la transgresión de un hombre la muerte reinó, por la transgresión de un hombre la muerte reinó, cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. en Jesús nos es dada la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor, la gracia sobreabundó. La parábola del trigo y la cizaña. La semilla del sembrador celestial puede caer en diversos terrenos: camino, pedregales, espinos y el buen terreno que ha sido preparado para la siembra de la verdad. En la parábola de la semilla que crece, hemos visto qué hace brotar la semilla del Evangelio. Sin embargo, el maestro nos ha dejado otra lección de la semilla de trigo. ¿Qué pasaría si en la siembra de la verdad también se encuentra cizaña? ¿Por qué existe el mal? ¿Cuándo será arrancada la cizaña? ¿Y yo soy trigo o soy cizaña? Analizaremos esto y más en las palabras de vida que nos ha dejado el maestro. Comenzamos. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?
Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13, 24 al 30. Analicemos la parábola por partes. Iniciamos con el campo. El campo, dijo Jesús, es el mundo. Mateo 13:38. Como lo hemos estudiado en las parábolas anteriores, el trigo es la representación del pueblo de Dios. La buena semilla son los hijos del reino. Mateo 13:38. El campo de trigo en el que se ha cultivado la semilla del Evangelio representa al pueblo de Dios, su iglesia. Por lo que debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo, ya que la parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios. Así comienza la parábola: su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí de Dios. El sembrador y la semilla. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Mateo 13:37. Como lo hemos estudiado en parábolas anteriores, vemos que el sembrador celestial, representado por Cristo Jesús, nos ha dejado el grano de la verdad. Este punto lo tocamos más específicamente en la parábola del sembrador, en la parte 1. Te dejaré el enlace aquí para que puedas ver el análisis sobre el sembrador celestial. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Mateo 13:38. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, nacidos de la verdad, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Haber nacido de la palabra de la verdad da como resultado una obediencia perfecta a Dios y su ley. Todo aquel que es nacido de Dios, así como la planta surge de la semilla, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. El trigo es el producto de la semilla de la verdad, la palabra de Dios, una perfecta obediencia a los principios de Dios y su ley. Sin embargo, en la siembra del agricultor hay otro cultivo que no nació de la siembra del Evangelio. Y la cizaña son los hijos del malo. Mateo 13:38. La cizaña representa a una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los principios falsos. ¿Quién ha sembrado la cizaña? Y el enemigo que la sembró es el diablo. Mateo 13:39. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás. Esto lo deja claro la parábola. El enemigo de Dios y del hombre. En el oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo, esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva que, mientras crecía, se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo,
Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Muchos hombres ven la cizaña entre el trigo y le echan la culpa a Dios, en lugar de ver al diablo como el originador de la cizaña y del pecado. La cizaña ha surgido de la semilla del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Dentro del que se profesa pueblo de Dios hay cizaña, como lo dice la Escritura. Son practicantes del pecado. Cristo le dijo a los fariseos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, 41 al 44. El deseo de los fariseos era matar a Jesús. Esa era la intención pecaminosa de su corazón, esa intención que provenía de la siembra de la cizaña de su padre el diablo. Aún así, ellos profesaban ser pueblo de Dios. Ellos decían que su padre era Dios. Ellos apelaron a sus raíces para demostrar que eran pueblo de Dios. Dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús nos dice que el Hijo de Dios es aquel que escucha su palabra, cree en Él y hace la voluntad de su Padre. Ese es realmente el pueblo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. ¿Ves, hermano, realmente qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos hace ser pueblo de Dios? El hecho de haber nacido de Dios y haber vencido el pecado por la fe en Cristo Jesús. Que Él nos dé el poder y la capacidad para vencer el pecado y dejar de pecar. Sin embargo, hay otro punto que se va tocando también en esta parábola. Entonces, ¿por qué no es arrancada la cizaña? Frente al problema de la cizaña, dentro de la siembra del trigo, los siervos del sembrador celestial se plantearon la siguiente solución. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mateo 13:28. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y a los falsos creyentes mezclados en la iglesia. Anhelan hacer algo para limpiar la iglesia. Como los siervos del padre de familia, están listos para desarraigar la cizaña. Pero Cristo les dice: no, porque cogiendo la cizaña, no arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13:29. Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en los pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. Mateo 18:17. Pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la iglesia a aquellos que suponemos nosotros cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está atrayendo hacia sí. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia, cuando el juez de toda la tierra pronuncie las palabras: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. La cosecha habrá venido. Se habrá terminado el tiempo dado para madurar el grano. La Escritura dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Hay otra lección en la parábola. Existe otra lección en las palabras del Salvador. Una lección de maravillosa clemencia y tierno amor. Así como la cizaña tiene sus raíces estrechamente entrelazados con las del buen grano, los falsos cristianos en la iglesia pueden estar estrechamente unidos con los verdaderos discípulos. El verdadero carácter de estos fingidos creyentes no es plenamente manifiesto. Si se los separase de la iglesia, se haría tropezar a otros, que, de no mediar en esto, habrían permanecido firmes. La enseñanza de la parábola queda ilustrada en el propio trato de Dios con los hombres y los ángeles. Satanás es un engañador, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Cuando él pecó en el cielo, aún los ángeles leales no discernieron plenamente su carácter. Esta es la razón por la cual Dios no destruyó en el acto a Satanás. Si lo hubiese hecho, los santos ángeles no hubieran percibido la justicia y el amor de Dios. Si Dios hubiese destruido a Satanás antes de ser desenmascarado como un mentiroso, la semilla de la duda hubiese quedado en los ángeles del cielo. Una duda acerca de la bondad de Dios habría sido una mala semilla, productora de amargos frutos de pecado y de dolor. Por lo tanto, el autor del mal fue dejado con vida hasta que se desarrollase plenamente su carácter. A través de las largas edades, Dios ha soportado la angustia de contemplar la obra del mal y otorgó el infinito don del Calvario antes que permitir que alguien fuese engañado por las falsas interpretaciones del maligno. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Pues la cizaña no podía ser extirpada sin peligro de desarraigar también el grano precioso. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Mateo 13:29. Entonces, ¿no seremos nosotros tan tolerantes para con nuestros semejantes
como el Señor del cielo y de la tierra lo es con Satanás? El mundo no tiene derecho a dudar de la verdad del cristiano porque en la iglesia haya miembros indignos. Ni debieran los cristianos descorazonarse a causa de esos falsos hermanos. Fíjate, ¿qué ocurrió en la iglesia primitiva? Analicemos lo siguiente. Ananías y Zafira se unieron con los discípulos y fueron miembros indignos. Simón el mago fue bautizado. Demas, que desamparó a Pablo, había sido contado como creyente. Judas Iscariote figuró entre los apóstoles. Todos ellos, así como la cizaña entre el trigo. El Redentor no quiere perder un alma. Su trato con Judas fue registrado para mostrar su larga paciencia con la perversa naturaleza humana y nos ordena que seamos indulgentes como Él lo fue. Él dijo que los falsos hermanos se hallarían en la iglesia hasta el fin del tiempo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. A pesar de la amonestación de Cristo, los hombres han tratado de extirpar la cizaña para castigar a aquellos que se suponía eran obradores de maldad. La iglesia ha recurrido al poder civil. Mira en la historia cómo cuando la iglesia se une con el Estado, persigue a aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas establecidas. ¿Qué ha pasado? Han sido encarcelados, torturados y muertos a instigación de hombres que aseveran estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás, y no el de Cristo, el que inspira tales actos. Cristo nos dice, no arranquéis la cizaña. Es el mismo método que usa Satanás para conquistar el mundo. Dios ha sido falsamente representado por la iglesia a causa de la forma de tratar con aquellos que se suponía eran herejes. La parábola de Cristo nos enseña a ser humildes y a desconfiar de nosotros mismos, y a no juzgar ni condenar a los demás. No todo lo que se siembra en los campos es buena simiente, no porque no fuera buena semilla, sino porque un enemigo ha venido y ha esparcido también la cizaña. El hecho de que los hombres se hallen en el seno de la iglesia no prueba que sean cristianos. La cizaña era muy parecida al trigo mientras estaba verde, pero cuando el campo se ponía blanco para la siega, las hierbas sin valor no tenían ninguna semejanza con el trigo que se doblaba bajo el peso de sus llenas y maduras espigas. Los pecadores que hacen alarde de piedad se mezclan por un tiempo con los verdaderos seguidores de Cristo, y su apariencia de cristianos tiene por fin engañar a muchos. Pero en la cosecha del mundo no habrá ninguna semejanza entre lo bueno y lo malo. Entonces, aquellos que se han unido a la iglesia, pero que no se han unido a Cristo, serán manifestados. Se permite que la cizaña crezca entre el trigo, que tenga todas las ventajas del sol y de la lluvia. Pero en el tiempo de la siega, entonces volveréis y veréis que hay diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Malaquías 3:18. Esto quedará manifestado cuando caigan las 7 postreras plagas sobre la tierra. Se verá la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto está estrechamente relacionado con el fin del tiempo de gracia. Estos temas los analizaremos en otros estudios más ampliamente. Cristo mismo
decidirá quiénes son dignos de vivir con la familia del cielo. Él juzgará a cada hombre de acuerdo con sus palabras y sus obras. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. He aquí yo vengo pronto, dice el Maestro, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. El hacer profesión de piedad no pesa nada en la balanza. Es el carácter lo que decide el destino. El Salvador no nos señala un tiempo en el que toda la cizaña se convertirá en trigo. El trigo y la cizaña crecen juntamente hasta el tiempo de la cosecha, el fin del mundo. Entonces, la cizaña se ata en manojos para ser quemada y el trigo se junta en el granero de Dios. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 13:43. Entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:41 y 42. ¿Reflejas el carácter de Cristo? ¿Tus palabras y hechos dejan constancia de que eres trigo? ¿O eres cizaña? ¿Están madurando en ti los frutos del Espíritu? ¿O crees que por ser cristiano profeso, así como los escribas y los fariseos, ya estás salvo, sin reflejar el carácter divino, que por ir a la iglesia ya te salvaste? Te invito a reflexionar en estas preguntas para vida eterna. Permite al Espíritu que te ayude a tomar una decisión de apartarte del pecado y crecer en ti la cosecha de la verdad. Cuando junte el Señor las naciones, ¿de qué lado estaremos? Hay un himno que nos comparte esa reflexión. Te invito a escucharlo. El himno 492. Cuando junte el Señor las naciones, ¿habremos reflejado el carácter del Maestro? Si te ha gustado este estudio, te invito a compartirlo en tus redes sociales, para que la semilla de la verdad pueda llegar a cada rincón del mundo. Síguenos en nuestra página en Facebook, Escrito Está, y en YouTube, Escrito Está MSPH. Te dejaré los links en la descripción. Estaremos subiendo más parábolas. No te pierdas ninguna. Ánimo en la fe y que el Señor te bendiga. Cuando junte Jesús las naciones que ante él han de comparecer, o como hemos de estar en el juicio, el fallo del juez al saber, juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el tamo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá, del Señor las palabras oiremos, bien hecho mi buen siervo fiel, o temblando de espanto seremos, quitados del trono por él, juntará todo el trigo en su troje, mas el viento el tamo esparcirá, pues como hemos de estar en el juicio del gran día que pronto vendrá.
pronto vendrá. Esperemos, velemos y hagamos las lámparas todas brillar. Y al venir el esposo a las bodas, gozosos podremos entrar.